infecciones del sistema nervioso central, pues aquí mencionaba principalmente, espérame, pues un enfoque que se le tiene que dar a estos pacientes. Mencionaba que el sistema nervioso central puede infectarse pues, por varios microorganismos, ya sean virus, bacterias, algún hongo, protozoo, hasta los helmintos. Además, mencionaba que algunas etiologías no infecciosas pueden pues, generar síndromes que se parecen a alguna infección del sistema nervioso, que estas pueden ser enfermedades pues, neoplásicas, algunos tumores, algunos quistes intracraneales, también los fármacos o algunos trastornos autoinmunes. La presentación en sí clínica de una infección del sistema nervioso central puede ser pues de 3 tipos, aguda, subaguda o crónica, y esto pues va a depender de la virulencia de lo que lo causó y de la localización de la infección. Y mencionaba que ya que las infecciones del sistema nervioso central surgen pues aquí entre los límites del cráneo o la columna vertebral, pues estas infecciones se van a asociar a presentar una mayor morbimortalidad. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, mencionaba que la presentación clínica va a depender de la patogenia, bueno, de 3 cosas, de la patogenia de la diseminación de la infección, de la virulencia del agente pues, etiológico que la causó y del área del sistema nervioso central que se encuentre afectado. La mayoría de los pacientes que presentan una infección en esta zona, pues presentan fiebre, cefalea, alteración del nivel de conciencia o algún déficit neurológico focal. Sin embargo, pues estos son inespecíficos y no todos los pacientes los manifiestan. Y la probabilidad de que sí los manifiesten, pues va a depender del síndrome del sistema nervioso central que cause el agente infeccioso. Y pues vamos a ver uno de esos síndromes, que es meningitis. Pues aquí principalmente en meningitis aguda los pacientes van a presentar principalmente fiebre, cefalea y alguna alteración en los niveles de conciencia. Aquí como es aguda, pues mencionaba que el paciente va a la clínica o al doctor al cabo después de unas horas o si mucho varios días. Esta presentación clínica de fiebre y cefalea pues va a variar dependiendo de la edad del paciente y pues si el paciente además de esto presenta enfermedades subyacentes, así como el microorganismo que la causó. Los agentes etiológicos pues, más comunes en la meningitis aguda pueden ser virus, principalmente enterovirus, VIH, el virus de la parotiditis y también virus del herpes simple. Además de virus, puede causarse por bacterias, principalmente Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Listeria monocytogenes. Y también lo pueden causar algunos parásitos, como Naegleria fowleri y Angiostrongylus cantonensis. Y pues a diferencia de la meningitis aguda, los pacientes que presentan una meningitis subaguda o crónica, pues van a ir a consultas semanas, meses o años después de presentar algunos síntomas como fiebre, cefalea o también alteración de conciencia. Aquí la aparición de estos síntomas va a ser pues gradual. A diferencia de la aguda, la fiebre aquí va a ser más baja y se va a pues va a asociarse también letargo y discapacidad. Aquí los agentes causales pueden ser pues por micobacterias. La principal es la Mycobacterium tuberculosis o espiroquetas, que pues es Treponema pallidum o Borrelia. También puede ser causada por algunos hongos como Cryptococcus candida o coccidioides. Mencionaba también que pues la presentación clínica va a diferir entre pacientes que tengan el sistema inmune intacto a los que no, ya que por ejemplo mencionaba que los pacientes que no presentaban SIDA con una meningitis criptocócica, aquí el proceso es más como subagudo, aquí los síntomas van a durar días o semanas y estos síntomas van a caracterizar principalmente por presentar cefalea, fiebre, meningismo y cambios de personalidad, a diferencia de los pacientes
que sí presentan SIDA, o sea, que sí tienen su sistema inmunológico más bajo, aquí pues los síntomas van a ser mínimos o nulos, sí, que se presenten o no, y también se manifiestan pues principalmente por cefalea y letargo, y los síntomas meningios se van a presentar solo en muy pocos pacientes. Bueno, otro síndrome es la encefalitis. Aquí mencionaba, ok, mencionaba que los pacientes que presentaban encefalitis, pero además meningitis, presentaban una tríada, que es la fiebre, cefalea y alteración del estado mental. En pacientes que presentaban una encefalitis, sí, la corteza cerebral pues se va a afectar de una manera pues difusa, y los cambios de nivel de conciencia son mucho más frecuentes en estos pacientes que en los que presentaban meningitis. También van a presentar principalmente alteraciones de conducta y del habla, y algunos signos neurológicos, ya sean difusos o focales, como crisis comiciales o presentar hemiparesia. Pues las causas principales son virales. Aquí el principal, o de los principales, es el virus del herpes simple, que afecta principalmente el óvulo temporal. Los síntomas que va a generar pues van a ser cambios de personalidad, alteraciones cognitivas, disminución del nivel de conciencia, crisis comiciales y algunos signos neurológicos focales como disfagia, debilidad y parestesias. Otras causas virales, pues es el virus de la varicela zoster, el citomegalovirus y el virus herpes humano 6, además del arbovirus, VIH, el virus de la rabia y el enterovirus. Pues mencionaba que aquí la estación del año en estos virus puede, pues, encaminar a saber cuál era el agente etiológico, ya que, por ejemplo, el arbovirus principalmente daba en verano y otoño, mientras que el virus humano 6 y el VIH se podía presentar pues en cualquier estación. Bueno, también hay causas no virales de la encefalitis, que pues son estas: la listea monocitogenes, Rickettsia, Bartonella, Toxoplasma gondii, o también puede ser por amebas, como son estas dos. Mencionaba que la etiología puede ser pues desconocida, de un 32 a un 75%. Puede ser pues ya sea viral o no. Ay, se trabó tiempo. Bueno, además de la estación del año que les comenté, pues hay como más pistas que pueden guiarnos hacia saber cuál era el agente etiológico, como la localización geográfica en la que se encontraba el paciente, la prevalencia que tenía esa enfermedad en el lugar donde residía, si el paciente ha ido de viaje o si ha tenido alguna exposición en su trabajo, si ha tenido contacto ya sea con insectos o animales, y también si ha estado vacunado. Bueno, en cuanto a pues otros síndromes focales del sistema nervioso central, mencionaba que aquí el cuadro clínico en los pacientes con estas lesiones focales, como por ejemplo algunos abscesos encefálicos o cerebrales, pues va a depender de tres cosas: la vía de diseminación, la localización de la lesión en el sistema nervioso central y la intensidad de la hipertensión craneal que esta va a generar. Los pacientes que principalmente desarrollaban abscesos encefálicos tenían vía de diseminación ya sea por la sangre o por algún traumatismo, y los síntomas que presentaban principalmente pues eran cefalea, náusea, vómito, fiebre, en donde se encontraba menor del 50% de los pacientes, pues las crisis convulsivas y alteración en el nivel de conciencia. Mientras que los pacientes que presentaban abscesos cerebrales por medio de algún hongo, aquí la presentación clínica mencionaba que era como un síndrome ictal, ya que algunos hongos que generaban estos abscesos pues se adherían a los vasos sanguíneos, entonces impedían la irrigación. Entonces por eso era muy similar a este síndrome. Bueno, la punción lumbar
pues mencionaba que pues era un procedimiento pues esencial, ¿no? Para el diagnóstico de estas dos que les comenté, la meningitis y la encefalitis. Tiene obviamente pues complicaciones, una de ellas o la de las principales es la cefalea que se presenta en el 10 o el 25% de los pacientes y esto obviamente se debe a que genera, a la hora de la extracción pues genera una presión baja del líquido cefalorraquídeo, por lo que una manera de evitar esta complicación es usar unas agujas atraumáticas que pues se usaba principalmente la tercera que está a la derecha, las Potle, ya que normalmente se usa la segunda, que es la Quinkle, sí. Y también era usar agujas de menos de 20 de calibre. Mencionaba que lo normal es que la cefalea pues desapareciera horas o días después, y así persistía por más de ese tiempo, se podía usar lo que era el parche hemático, se tapaba pues con la propia sangre venosa del paciente. Esta punción lumbar se tiene como contraindicación de que pues que el paciente presente una infección local, por lo que aquí se tiene que hacer, en vez de la punción lumbar, una punción cervical alta o una cisternal. Aquí también pues otras complicaciones pues es que el paciente presente hemorragia, que mencionaba que el 20% de estas hemorragias es por algún traumatismo que le genere, ya que pues a la hora desde la punción, puede generar pues punción en plexos venosos dorsales y ventrales. Y también otra complicación muy común o muy importante es la hernia cerebral, que esto se presentaba en pacientes con elevación de la presión intracraneal. Y aquí pues, los signos clínicos de esta complicación es que el paciente tuviera un deterioro en el nivel de conciencia, signos del tronco encefálico y pues a un cuadro de coma. Ya hablando respecto a la presión de apertura y el aspecto del líquido cefalorraquídeo, pues nos menciona aquí que se utiliza un manómetro de aire y agua para medir la presión, que en los adultos en decúbito lateral suele ser normal de entre 50 a 195 milímetros de mercurio, digo de agua. Ya por encima de esto se considera una presión elevada. El líquido cefalorraquídeo debe ser de aspecto transparente e incoloro. Y si tiene un aspecto turbio, pues se va a deber a la presencia de leucocitos, eritrocitos de bacterias o de proteínas. También pues nos mencionan en el caso de que haya ocurrido una punción traumática, el líquido sale turbio al principio, pero después se aclara. También nos menciona que el pigmento de la xantocromía va a diferenciar lo que es un líquido, si el líquido cefalorraquídeo hemorrágico de uno traumático, ya que pues, cuando es el hemorrágico no se presenta la no, al revés, perdón. Cuando es hemorrágico sí se presenta la xantocromía. No. Sí, en el traumático se presenta la xantocromía, perdón. ¿Le das, por favor? Bueno, una de las cosas que vamos a analizar va a ser el recuento celular, que este suele ser normal en niños adultos de entre 0 y 5 por milímetro cúbico. En recién nacidos va a aumentar puede subir hasta 32 por milímetro cúbico, pero en promedio se mantiene entre 8 y 9. En los pacientes que van a tener meningitis o encefalitis o focos para meningitis de infección se puede presentar la leucocitosis. También puede haber elevaciones falsas positivas después de una punción lumbar traumática o en pacientes que tienen hemorragia intracerebral o subaracnoidea. Y también cuando ocurren crisis epilépticas generalizadas pueden inducir la pleocitosis transitoria, que generalmente es de predominio de neutrófilos, pero esos no deben superar los 80 milímetros cúbicos. Y aquí abajo en esta tabla podemos observar cómo pues, cambia tanto el tipo celular como el recuento de los leucocitos según la causa de la meningitis. ¿Me das? Los otros aspectos que vamos a analizar del líquido cefalorraquídeo son la glucosa y las proteínas. Aquí primero que nada nos habla de la glucosa, que suele ser aproximadamente el 60% de la glucosa de la glucemia periférica, que pues lo normal sería de 45 a 80 miligramos por decilitro. Cuando encontramos hipoglucorraquia,
pues va a estar más bien asociada a infecciones debido a, pues pueden ser varias causas. Aquí puede ser el aumento de la velocidad de transporte de glucosa a través de las vellosidades aracnoideas, por un incremento de la glucólisis por parte de los de los leucocitos y las bacterias, por también un aumento del metabolismo del encéfalo y la médula espinal, o por la inhibición de la entrada de glucosa al espacio subaracnoideo. Y en cuanto a las proteínas, nos habla de que la concentración de proteínas se suele elevar durante una infección. Eso se debe a la interrupción de la barrera hematoencefálica que permite la entrada. Y también nos menciona que un nivel arriba de 50 miligramos por decilitro de proteínas en el líquido lumbar pues se va a considerar anormal. ¿Le puedes dar? Otras pruebas que podemos realizar pues son los cultivos. Aquí una desventaja es que se requieren volúmenes mayores, periodos de incubación más largos y pues que no todo, o sea, como que se requieren de técnicas especiales para patógenos específicos. Por ejemplo, para tuberculosis, para Treponema pallidum, para B. burgdorferi, para toxoplasma, entre otros. También nos habla de la tensión de Gram, la cual esta suele ser positiva para 60-90% de los pacientes con infección aguda, pero pues como sabemos no es, pues están las bacterias los agentes que son más específicos. También está la tinta china, que esta es positiva del 50-75% de los pacientes con meningitis criptocócica, pero que para esta enfermedad pues se prefiere la prueba de aglutinación en látex para los antígenos de polisacáridos criptocócicos. También se puede realizar un análisis de inmunoglobulina M en el líquido cefalorraquídeo, que pues ya siendo específica del virus nos indica la enfermedad. También se utiliza las pruebas de PCR, aquí especialmente para el herpes, pero también se puede utilizar para otras infecciones pues, virales, como la de enterovirus o varicela zoster. Nos habla que, por ejemplo, para el caso de meningitis bacteriana se ha probado que es 100% sensible, 98.2 específico y tiene un valor predictivo negativo del 100%, o sea, es muy buena prueba. ¿Le puedes dar? Y luego tenemos los estudios de neuroimagen, que aquí principalmente tenemos la TAC y la resonancia magnética. Estas pues nos permiten localizar los procesos infecciosos y evaluar la respuesta al tratamiento. La TAC se va a utilizar con realce de contraste, bueno, aquí se va a utilizar un contraste de yodo y las lesiones se van a ver como pues con este realce del contraste debido a la rotura de la barrera hematoencefálica. Y es útil para detectar, por ejemplo, abscesos cerebrales. Sin embargo, pues el método preferido sería la resonancia magnética. Esta nos puede aportar datos sobre el flujo sanguíneo, el aspecto de las lesiones, aquí mediante el uso del contraste con gadolinio. Y pues también se ha probado que es útil para las encefalitis por virus, por ejemplo, herpes simple, enterovirus 71 o virus de Nil. Bueno, vamos a continuar con lo que es el tratamiento. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, aquí se nos menciona que pues va a haber varios factores que van a influir para la selección de un tratamiento antibiótico adecuado. Nos menciona pues que entre las características que deben tener los antibióticos, pues principalmente tienen que ser antibióticos que van a penetrar pues fácilmente en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Sí, pues que penetren la barrera hematoencefálica. Un dato importante a tener en cuenta es que pues la penetración va a depender mucho del estado en el que se encuentra la barrera hematoencefálica. Entonces, este es otro dato que se debe de considerar al momento de escoger un antibiótico. También, pues, se debe de preferir por esos antibióticos que van a tener un efecto rápido sobre el microorganismo que estamos atacando. Y aquí, pues, se va a preferir, pues sí, un fármaco más eficiente, a pesar de que haya dos de que cumplan con la misma función, se va, pues sí, a preferir el que sea más rápido porque pues estos son problemas que requieren resolución rápida. Dale a la siguiente. Bueno, nos menciona primeramente lo que son los corticoides. Nos menciona que estos pues van a utilizarse
ya que estos pues, nos van a ayudar a reducir lo que es la inflamación de las meninges, lo que a su vez pues, nos va a facilitar lo que es la penetración de los antibióticos. Otro de los factores que nos van a favorecer lo que es la penetración es que sean antibióticos que posean un peso molecular bajo y nos menciona también un grado bajo de ionización a un pH pues normal, que sean altamente liposolubles y que posean un nivel limitado de una proteína, pues este punto es más que obvio, para que puedan pues, estar más disponibles para atravesar. Aquí lo importante es, en cuanto a la antibioterapia empírica, pues el tratamiento se va a aplicar en base a lo que se esté sospechando de que esté desencadenando este problema. O sea, no nos vamos a esperar a que lleguen los resultados de los aspirados y que nos diga qué patógeno es, sino que sospechamos que es por algo, entonces empezar el tratamiento empírico y una vez que tengamos pues, los resultados ya de cuál es el patógeno que nos está aquí atacando, pues empezar el tratamiento específico. Aquí nos menciona que en algunos casos pues, va a ser necesaria el tratamiento por vía intraventricular o intratecal. Esto principalmente para los pacientes que desarrollan una meningitis asociada pues, a los cuidados hospitalarios. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, nos menciona principalmente lo que es el drenaje. Pues aquí el drenaje va a ser fundamental para establecer un diagnóstico microbiológico. Aquí, en el caso del drenaje, pues se van a drenar lo que son los abscesos cerebrales, en caso de que el paciente presente empiemas subdurales o abscesos epidurales, pues es donde se va a preferir tomar la muestra para poder llegar al diagnóstico. En el caso de la aspiración, pues nos menciona que esta puede ser guiada por técnicas de neuroimagen, como puede ser la TAC o la resonancia, como les mencionó Paco ahorita. Estos pues, van a permitir que el cirujano pues, acceda de un modo más preciso a los que son los focos infecciosos. Otro de los tratamientos que pueden llegarse a utilizar pues, es la craneotomía abierta, principalmente pues, en pacientes en los que el aspirado no es eficiente para obtener muestras o para drenar en sí un poco lo que es la infección. Dale a la siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento complementario, pues nos menciona que debido a la alta mortalidad que presentan estos pacientes, pues es necesario pues, combinar diferentes tipos de tratamientos para evitar lo que son las posibles complicaciones. Entre las complicaciones pues, más preocupantes que ponen en riesgo la vida del paciente, tenemos lo que es el edema cerebral y la elevación de lo que es la presión intracraneal. Pues como sabemos, la elevación de la presión intracraneal se asocia con la herniación cerebral. Entonces, pues hay que prevenir todos estos tipos de situaciones. Aquí nos menciona que, pues en el caso del corticosteroide, se recomienda administrar lo que es dexametasona. Y pues nos dice el libro que se va a aplicar junto o inmediatamente después de aplicar la primera dosis de antibiótico, que esto pues, nos va a dar unos mejores resultados y se ha visto que en el caso de la meningitis en lactantes y niños, por hemófilos influenza del tipo B, pues ha arrojado mejores resultados y aún está como que en veremos si es igual de eficiente en el caso de la meningitis por neumococos. Dale a la siguiente. Bueno, como ya les mencioné ahorita, pues los corticoides pues, van a ser beneficiosos en los pacientes con infecciones focales y con edema cerebral. Nos van a ayudar a disminuir lo que es el edema y por ende vamos a prevenir lo que es el aumento de la presión intracraneal. Para reducir el edema, pues vamos a tener varias vías de manejo que nos van a ser útiles. Aquí nos mencionaba el el drenaje ventricular, que es así como se puede apreciar en la imagen del lado derecho. Y otro de los mecanismos por los cuales podemos disminuir el edema es a través de la deshidratación osmótica. Sí, va a volver el medio intravascular hiperosmótico, pues este va a favorecer, va a jalar el agua de lo que es pues lo que es el meninges y cerebro. Entonces son los dos mecanismos por los cuales se puede disminuir la presión intracraneal. Dale a la siguiente. Otro de los
puntos terapéuticos que nos mencionaba era la hiperventilación. Sí, debido a esto, pues va a generarse una vasoconstricción a nivel intracerebral, lo cual pues va a disminuir el flujo y nos va a ayudar también a disminuir un poco pues, la presión intracraneal. Sin embargo, pues este procedimiento no va a estar recomendado en largos periodos de tiempo, debido a que puede desencadenarnos isquemia cerebral. Y pues lo que ya les mencioné ahorita, sí, los agentes hiperosmolares, pues van a ayudar también en este proceso. ¿Vale? La siguiente. Y bueno, y en pacientes, nos dice que a pesar de aplicar los métodos ya mencionados, sigue la presión intracraneal elevada, se puede comenzar el tratamiento con altas dosis de barbitúricos. Sin embargo, aquí pues hay que tener cuidado con estos medicamentos, dado que uno de los efectos adversos es que pueden inducir depresión cardíaca, hipotensión. En pacientes también que son propensos o que presentan crisis epilépticas, pues también deben de tratarse de forma rápida las convulsiones, también para evitar, pues sí, la isquemia cerebral y muerte por anoxia. Nos menciona que pues cuando una crisis convulsiva tiene un periodo de duración superior o igual a 90 minutos, pues es un factor de riesgo importante para presentar lesiones neurológicas que ya van a ser permanentes. ¿Vale? La siguiente. Bueno, en el caso de los anticonvulsivos, se menciona que estos deben de ser de acción rápida y de corta duración. Entre los ejemplos que nos menciona, pues es el lorazepam y el diazepam. Y a esto se les va a agregar un fármaco de acción prolongada, como sería el caso de la fenitoína. Y aquí en caso de que a pesar de todo esto el paciente no se ven mejoras, pues se va a recurrir a lo que es la intubación del paciente, a la ventilación pues, mecánica como tal, para evitar la muerte pues, del paciente. Dale a la siguiente. Bueno, otro punto que nos menciona es que el control de líquidos pues, va a ser una parte fundamental en este tipo de pacientes. Aquí nos menciona que muchas veces los pacientes presentan hipovolemia debido a que por su condición hay una disminución en la ingesta de líquidos. Como sabemos, pues también ese tipo de problemas pueden desencadenar tanto vómitos como diarrea en el paciente. Entonces, va a ser otro de los mecanismos por los cuales el paciente va a estar perdiendo líquidos. Aquí pues se nos recomienda la administración de líquidos por vía intravenosa para mantener una adecuada perfusión. Y pues aquí va a haber pacientes que van a presentar hiponatremia. Entonces, otro de los puntos que debemos de tener presentes con este tipo de pacientes y pues básicamente se va a deber a una alteración en la secreción de la hormona antidiurética. Entonces hay que estar vigilando tanto el estado hídrico del paciente como el estado electrolítico. Dale a la siguiente. Ya, sería todo de nuestra parte. Vamos a ver infecciones de piel. Yo voy a comenzar con lo que es la artritis infecciosa. ¿Sí me escuchan? Si no me pongo audífonos. Así te escuchamos. Ok. Bueno, Estamos entonces, escuchando. pues va a ser un... No entiendo. Ok. Ah, esta es una infección de una o más articulaciones que puede ser causada por bacterias, virus, hongos y parásitos. Esta se puede dividir en aguda y crónica, donde la aguda va a ser principalmente afectada por lo que son bacterias o virales. Y la crónica es más de micobacterias y de ciertos hongos. La bacteriana también tiene 3 nombres. Se puede decir que es una infección supurativa, piógena o séptica. Y esta es la más común de todas. Se considera una urgencia reumatológica. Esto es debido a la destrucción del cartílago articular, ya que una vez que se destruye, pues ya se pierde la funcionalidad de la articulación. Por eso se considera una urgencia. Entonces, la clínica, gravedad y el tratamiento que se dé y el pronóstico pues van a depender de 3 cosas. Primero, de la gente que lo esté afectando. Segundo, del origen de infección. Y tercero, del huésped, de sus características, ya sea su estado inmunitario,
si tiene algunas enfermedades concomitantes, su edad, su sexo, etc. Bueno, ya comenzando con la artritis bacteriana aguda, esta tiene una incidencia de 2 a 10 por cada 100.000 habitantes al año, mientras que la artritis reumatoide tiene una incidencia de 28 a 70 por 100.000 habitantes. Estas dos van muy de la mano porque los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de adquirir una artritis bacteriana aguda. También otros factores de riesgo de adquirirlo sería el nivel socioeconómico bajo. Y aquí 8 a 27% de los pacientes van a llegar con dolor agudo en la articulación y que todo paciente con dolor agudo se tiene que sospechar de una artritis infecciosa. Bueno, en cuanto a la mortalidad, los adultos tienen una mortalidad de 7 a 15%. Ya si la persona tiene comorbilidades o afectación poliarticular, ya la mortalidad aumenta el porcentaje de 30 a 50. Y si hay una disminución permanente de la función articular, también la mortalidad se queda en 50%. La diseminación puede ser de 3 formas: hematógena, directa o contigua. La hematógena sería pues por bacteremia. Esta va a llegar a lo que es la membrana sinovial, y debido a que a la membrana sinovial le falta una membrana basal limitante, pues es más fácil propagarse por ahí. Esta puede afectar lo que son las articulaciones normales, patológicas o prótesis. Ya la directa, esto puede ser mediante trauma, cirugía, alguna mordedura, decía que puede ser mordedura de una persona, de un gato, una rata, un perro. También puede ser por punciones percutáneas. Y ya las de contigüidad, pues como su nombre lo dice, pues puede ser desde un tejido infectado o un hueso infectado que está adyacente. O también puede ser de una úlcera, y es más frecuente como en los diabéticos, con su pie diabético. Entonces, nos mencionaba la probabilidad para infectarte en una artroscopía, que es de 0.04 a 0.4%, y en las intervenciones reconstructoras es de 0.14 a 1.7. También se ha visto infección por infiltración con corticoides debido a que estaban contaminados. El más común de esto es la metilprednisolona, pero pues tiene un porcentaje de 0.04% de probabilidad. Ay, disculpen, mi familia está hablando mucho. Ok, ya. Bueno, entonces aquí pues ya les había mencionado los factores mayores, que es la artritis reumatoide, edad avanzada, diabetes y inmunosupresión. También si se está teniendo un tratamiento con que son antifactores de necrosis tumoral. Sí. Y también por un mayor riesgo de adquirir una infección. Entonces, esto ya lo había dicho, considerar el diagnóstico en todo paciente con artritis inflamatoria debido a pues, su probable complicación y permanente. Ya vamos a dividir la artritis en dos, en la que es no gonocócica y la gonocócica. La artritis no gonocócica, esta pues primero va a comenzar con una adherencia en la membrana sinovial. Esto va a ser más sencillo si hay una escasa separación del líquido sinovial, o si hay una enfermedad ahí, o alguna lesión o una alteración en su arquitectura que lo haga más propicio para quedarse. De aquí las bacterias pues son más susceptibles a adherirse cuando hay mayor cantidad de fibronectina, colágeno, laminina, elastina o ácido hialurónico. Ya una vez que se adhieren, pues va a comenzar la proliferación en el líquido sinovial y ocasionando ya lo que es la infección sinovial. Ahora, el mayor destrucción de la articulación no va a estar dado en sí por la bacteria, sino va a estar dado por la respuesta inflamatoria que esta va a ocasionar del huésped. Y esto es lo que va a generar una destrucción del cartílago. Va a haber una inhibición de síntesis y de pérdida ósea secundarial. Esto puede estar dado por las proteasas, interleucina 1, interleucina 4, interleucina 6 y factores de necrosis tumoral alfa. Esta destrucción importante puede ocurrir en el plazo de 3 días. Y ya pues más
fisiológicamente, primero vamos a tener lo que es el derrame inflamatorio. Esto va a ocasionar un aumento de la presión interarticular, lo que va a ocasionar una disminución en lo que es el flujo sanguíneo de la articulación, ocasionando la isquemia y necrosis, y con el tiempo va a haber una disminución del estrecho espacio articular, y esto va a generar una erosión del cartílago y del hueso. Ya sin tratamiento, pues esto se puede propiciar a lo que son los tejidos blandos. Bueno, se puede, sí, llegar a los tejidos blandos. ¿Sí escuchan mucho a mi familia o solo yo? Poquito. Ok. Ahí disculpen, es que es hora de comida. Bueno, en cuanto a la microbiología, el agente más frecuente es el Staphylococcus aureus, hasta un 37-65%. Es más frecuente aún en los pacientes con artritis reumatoide, hasta en un 75%. También se ha habido un aumento de la incidencia del SARM, que es resistente a la meticilina. Esto es más frecuente en ancianos, pacientes que tienen antecedentes quirúrgicos o de infección por el mismo SARM. Ya el SARM adquirido por la comunidad tiene una mayor morbilidad y una mayor complicación. Otros agentes importantes que hay que mencionar es el Streptococcus agalactiae, que afecta más a lo que son los neonatos y pacientes con diabetes tipo 2 y en pacientes oncológicos. También están los bacilos gram negativos, que es del 5 a 20%, afectando a neonatos, ancianos, inmunodeprimidos y adictos, que se inyectan drogas por vía intravenosa. Y las bacterias coliformes es en ancianos, inmunocomprometidos y con comorbilidades. Ok. También mencionaba lo que son las pseudomonas aeruginosa, que también es más frecuente en adictos que se inyectan por vía intravenosa, o también puede ser por alguna cirugía. Esto es más frecuente que afecte lo que es la sínfisis de pubis, la clavícula, bueno, la articulación esternoclavicular, y también lo que es la articulación iliosacra. El Haemophilus influenzae, antes era más frecuente en lo que son los niños menores de 4 años. Sin embargo, después de que sacaron lo de las vacunas, pues esto fue disminuyendo y lo fue reemplazando el agente Quingai, que es un gram negativo y se caracteriza porque hay antecedentes de estomatitis, tracto respiratorio superior. Esto se puede ver en cultivos. Y ya si no se logra aislar el patógeno, ni en sangre ni en líquido, puede ser alguno de estos agentes que les puse ahí. Esta tabla pues está interesante porque te dice cuáles son los agentes que te pueden pasar según la condición. Por ejemplo, te muerde una rata, puede ser un Streptobacillus y moniliformes. Y no sé, siento que son las clases de tablas que te preguntan en el examen. Entonces ahí para que la noten. Bueno, ya en manifestaciones clínicas es más frecuente que sea una afección monoarticular en el 80-90%, sobre todo principalmente la rodilla, que es hasta en un 50%, y es poliarticular en el 10 a 20%, siendo más frecuente el agente Staphylococcus aureus. En niños es más frecuente que se afecte lo que es la cadera y es raro que se afecte las manos, a menos de que sea por un trauma o una mordedura. Y en los pies es característico pues, de las úlceras, que ya les había dicho, diabéticos, o por una osteomielitis. Y tienen una progresión de los síntomas de 1 a 2 semanas, donde se va a encontrar un dolor muy intenso en la articulación, pérdida de la función, que van a ser los 2 síntomas característicos de esta enfermedad, y se van a acompañar de lo que es inflamación, rubor y calor. Y hasta el 50% de los pacientes va a presentar lo que es una fiebre. Y luego, bueno, eso sí, ya se los dije en las otras, pero lo sinteticé todo en una tabla de las afectaciones en esas articulaciones y los casos especiales. Ya la exploración física, pues si se ve afectada una articulación periférica, va a encontrar dolor a la palpación, inflamación y derrame inflamatorio. El rango de movimiento va a estar limitado. Y en una articulación no periférica mencionaba nomás que iba a tener una mayor sensibilidad a la palpación.
En la cadera, aquí los niños van a mantener una cadera en flexión y rotación lateral con oposición a la movilidad. Y casi siempre van junto con una infección cutánea, hasta en el 50% de los casos. Algo muy interesante es que en pacientes inmunodeprimidos o que están llevando tratamiento de corticoides o así, los síntomas pueden verse más leves. Entonces puede ser más difícil poder hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide, no van a encontrar tanto dolor, los síntomas no van a ser tan característicos. La única señal podría ser un aumento de la inflamación de la articulación. Entonces, y ya pues del laboratorio lo que hay que checar, pues laboratorio la BCG, la proteína C reactiva, líquido sinovial, pues dice que si te sale menor de 50,000 células por milímetro cúbico, igual no puedes descartar el diagnóstico, pero sí es característico que te salga por arriba de ese número. El cultivo se hace tinción Gram, hemocultivos y PCR, que no es cultivo, pero bueno. No me acuerdo qué era de lo de King. Bueno, ya. Ya en cuanto a las características radiológicas, pues al comienzo va a haber una inflamación de las partes blandas periarticulares y de la almohadilla grasa, y las estructuras óseas se pueden ver normales. Ya cuando va avanzando, pues se puede observar una osteoporosis prearticular, disminución del espacio interarticular y una reacción perióstica, así como erosiones marginales y centrales, y ya destrucción como tal del hueso subcondral. Se pueden utilizar 3 métodos de diagnóstico: la radiografía simple, que esta pues te puede ayudar como para ver si hubo una enfermedad articular previa o osteomielitis. También sirve como control de la enfermedad, así para irlo comparando como conforme le vas dando tratamiento de seguimiento. La ecografía, que ahí te va a decir si hay derrame inflamatorio. También puede funcionar como guía en aspiración del líquido, menos el derrame. Y la gamografía, que nos decía que básicamente esa ya no se usa. Y, o sea, sí es sensible, pero pues no es tan buena. Ya la TAC y la resonancia magnética, van a ser como nuestros top, sobre todo la resonancia. La TAC pues nos va a demostrar cambios erosivos, quistes subcondrales, derrames y extensión de infección. Ya la resonancia, esta es más específica de todos. Y te puede detectar la inflamación, el derrame y la destrucción del cartílago. También puedes ver si hay celulitis, fístulas, abscesos y osteomielitis. Entonces ya la artritis gonocócica, esta es más frecuente en mujeres menores de 40 años. Se complica en 0.5 a 3%, o sea, la gonorrea gonocócica. Y es cuando pues llega una infección gonocócica diseminada y se puede acompañar de lo que es el síndrome de tenosinovitis, dermatitis y poliartralgia. Es más común también en personas de bajo nivel socioeconómico, en raza no blanca, homosexuales, promiscuidad y en gente que abusa de las drogas. Cuanto a la patogenia, pues puede ser una infección de mucosa, uretra, cuello uterino, recto u orofaringe, ocasionando una bacteria oculta que después se puede pasar a la articulación y generando la artritis gonocócica como tal. Es más, como factores de riesgo, dice que es mayor factor de riesgo en mujer debido a momentos fisiológicos como menstruación, embarazo, inclusive en el parto, hasta un 33 a 50%. También puede ser en pacientes con deficiencias de complementos C5 a C8, pacientes con lupus, y esto se puede caracterizar en la fisiopatología, puede demostrarse inmunocomplejos. También aquí, cómo se va a unir, es gracias al pili de la bacteria. Ahí ya se une a lo que es el epitelio sinovial y puede inhibir la fagocitosis. También, si se encuentra la proteína 1A, esa es más frecuente en diseminación de suelos resistentes, donde dejamos que la infección se pase a las articulaciones. Y también si hay una falta de proteína 2, también llamada proteína de opacidad, también es un factor de mayor diseminación. Y
La resistencia a bactericidas en el suero de las bacterias, esto es debido a que las bacterias tienen cambios en su membrana celular tipo lipo-oligosacárida y por eso pues huyen ante estas barreras. Ya las manifestaciones clínicas, pues en dermatitis, en 2/3 de los pacientes, donde van a ser indoloras, escasas y no pruriginosas. Se pueden observar máculas, pápulas y pústulas sobre una base eritematosa y pueden desarrollar necrosis central. El eritema va a aparecer junto con la tendinocinovitis y esto puede ser en extremidades y manos, incluyendo las palmas y plantas. Y ya es menor frecuente en el tórax y la cara. Ya como a los 4 o 5 días esto desaparece y en la tendinocinovitis aparecen 2/3 de los pacientes en lo que son los dedos, manos y muñecas. Y a la poliartralgia, esto es más frecuente en lo que son las rodillas, muñecas y tobillos. Y es más frecuente que sea monoartritis. Suele ser intensos, asimétricos, con una fiebre moderada, escalofríos y malestar general. Y estos son los valores que tendríamos de laboratorio. Frecuentemente leucocitosis moderada, BCG elevada, el líquido sinovial entre 50.000 y 100.000 y es con predominio de neutrófilos. Se debería de realizar un cultivo de líquido, hemocultivos, que lo detectan en 3% de los casos, 30% de los casos, y cultivo también de las mucosas infectadas. Entonces, ya agarrando todo eso de infección bacteriana, pues puedes irte así paso por paso. Primero, pues pruebas de laboratorio de rutina, luego la BCG, la proteína C reactiva. El tercero ya sería cultivos de sangre de cualquier herida contigua a la articulación o lesión cutánea. Después sería la radiografía simple, luego el TAC y la resonancia magnética. Después sería lo que es el drenaje con artrocentesis. Y luego puedes hacer el recuento leucocitario del líquido sinovial. Y por último, lo que es la tinción de gramo en cultivo para checar qué bacteria, qué agente puede ser. Ya en cuanto a diagnóstico diferencial, mencionaba que la misma artritis reumatoide, lupus eritematoso, espondiloartropatía, enfermedad de Still, fiebre reumática, enfermedad de Kawasaki. También puede ser ataques agudos de artropatías microcristalinas de gota y pseudogota, ya que ambas presentan síntomas de calor, inflamación, dolor y eritema monoarticular. Sin embargo, se diferencia pues, por los antecedentes y con la artrocentesis. Ya con eso se descarta si es infeccioso o no. También diagnóstico diferencial entraría una hematrosis por trauma. Ya el tratamiento, pues es drenaje con aspiración cerrada con aguja o ya puede ser también abierto. Otra opción sería drenaje quirúrgico mediante artroscopía. Y el tratamiento sería antimicrobiano inmediato. Y aquí les puse la tabla de los agentes. Ya dependiendo de qué agente es, pues es que le vas a dar. Ya en cuanto a la artritis viral, vamos a hablar del, lo escribí mal, el parvovirus, en un parvovirus B19. Este se caracteriza por fiebre, eritema, coriza, cefalea y malestar general. En los niños se va a ver como un eritema caracterizado en bofetada, y esa fue la imagen que encontré en internet, pues sí se ve como bofetada. Ya en adultos, esto no aparece lo de la bofetada, pero puede aparecer una erupción cutánea como reticular en lo que son los muslos, pues las piernas. También puede haber exantema en el tórax en los adultos. Se caracteriza por cuadro febril, gripal, poliartralgia e inflamación intensa. Esto es más característico en que se den finales de invierno y principios de primavera. Y la artritis sucede solo en menor de 5% de los casos. Y suele afectar más a lo que es la rodilla. Y es más frecuente también aquí en mujeres, hasta en un 60%. Y cuando afecta lo que son las manos, se dice que comienza como con una rigidez matutina. O sea, no siempre se da
los síntomas así intensos, ya que en un tercio puede ser pues asintomático. El diagnóstico va a ser clínico con la prueba positiva serológica o de PCR y los síntomas articulares suelen desaparecer en 2 semanas. Entonces el tratamiento es sintomático y se le agrega un AINE. Ya la rubiola, pues es más frecuente en lo que son los países de vías de desarrollo. Se caracteriza, puede ser dado ya sea por una infección natural que ya ocasionó la inflamación articular o debido a poner una vacuna, una inmunización con vacuna atenuada, algo así. Y esto suele afectar más a lo que son las pequeñas articulaciones y a los pocos días aparece eritema o 2 o 3 semanas después de la vacuna, dependiendo de qué fue la causa. Y la artritis puede persistir por semanas, pero no dura más, o sea, no es crónico. Ya el tratamiento sintomático otra vez, o puede ser AINE o corticoides a bajas dosis. Y este también es frecuente más en mujeres. Ya otros virus que nos mencionaba así medio X, virus de hepatitis B, que puede generar, bueno, aparece durante el pródromo febril junto con la urticaria y se caracteriza por ser simétrico en manos, muñecas, rodillas y tobillos. Y desaparece con la ictericia y se puede confundir con lo que es artritis reumatoide. En el virus de hepatitis C es donde el 50% de los síntomas son articulares y de esos 2 a 4% son artritis. Y ya en el VIH o leucemia de células T tipo 1, se caracteriza por artralgias inespecíficas y artritis oligoarticular. También se puede ver como una artritis reactiva. El VIH se puede comportar como artritis reactiva. Y ya el del HTLV1, esta se comporta como artritis reumatoide y de hecho se le llama artropatía asociada a HTLV1. Ya la chikungunya, pues no sé si se acuerdan cuando lo vimos, que esto se llama así porque significa que se dobla, que muestra un dolor muy intenso. Esto es dado por los mosquitos Aedes, pues es endémico en regiones tropicales. Se va a caracterizar por un cuadro febril bifásico. En la fase inicial, pues va a haber cefalea, malestar, mialgias, artralgias, simétricas o poliartritis. Y hasta el 50% se ve con una erupción cutánea. Afecta más frecuentemente lo que son las muñecas, tobillos y manos y pies. Y aparece, bueno, una vez adquirido aparece 5 o 7 días de fiebre. Y se puede también confirmar con lo que es la inmunofluorescencia o ELISA. También el PCR puede ayudar. Y a diferencia de los otros, sí tiene una forma crónica. O sea, sí te puede afectar por mucho, mucho tiempo. Es más frecuente en mujeres, esta afección, la artritis. Más frecuente en mujeres, en personas de edad avanzada y hay en personas que tienen alta viremia en la fase aguda. Ok, ya la artritis infecciosa crónica, pues esta puede ser dada por ciertas bacterias, como Borrelia, o también puede ser dada por hongos, micobacterias o ciertos parásitos. Se caracteriza por ser monoarticular, se puede perder la función y esta tiene un inicio insidioso, donde es indolente, por lo que no hay síntomas así muy intensos, por lo que la gente pues no va y se revisa. Por eso esto va generando una destrucción progresiva. Es más frecuente en inmunodeprimidos o con comorbilidades o con enfermedades crónicas. También se caracteriza por tumefacción subaguda con o sin derrame y puede haber dolor y rigidez en movilización activa. Ya comenzando con la artritis fúngica, esta tiene una vía de diseminación hematógena que pues va desde un sitio primario de infección y ya la forma directa puede ser por trauma o por cuerpo extraño. Es más frecuente en los enfermos crónicos inmunodeprimidos, es más frecuente los agentes de Cándida, Cryptococcus, Aspergillus, mientras que en los adultos normales sin inmunodepresión, más frecuente blastoides
dermatiditis, coccidioides, Sporotrix. Otro factor de riesgo podría ser un tratamiento con inhibidores de factores de necrosis tumoral alfa, y estos afectan más frecuentemente lo que es la rodilla. Ya la candidiasis como tal, pues principalmente es por el agente albicans. Después de este le sigue el parapsilosis. Diseminación vía hematógena, y tiene dos formas, una forma aguda y una forma crónica. En la aguda pues es como los síntomas de bacteremia, bueno, de las infecciones por bacteria. Y en la crónica pues indolente y crónico, y se caracteriza por rigidez. En el líquido sinovial aparecen más de 50.000 células y también glucosa elevada. Y en el hemocultivo puede aparecer el agente del 30-50% de los casos. Ya factores de riesgo, pues es una pérdida de la integridad cutánea, diabetes, hemodiálisis, pacientes oncológicos, pacientes desnutridos, parto prematuro, abuso de drogas vía intravenosa, que tengan un tratamiento inmunosupresor, o el uso prolongado de corticoides, hiperalimentación líquida y catéteres venosos centrales. Aquí otros agentes también sería Cryptococcus neoformans, que este es hasta menos del 10%, pasan de estos casos y suele afectar lo que es la rodilla. También es en pacientes inmunodeprimidos, más frecuentemente, y el diagnóstico se da con aspiración articular o biopsia sinovial, así pasándolo al cultivo. Luego, la de coccidioides y mitis. Esta es frecuente en el norte de México. Dice que se puede llamar también reumatismo del desierto, más frecuente en varones, mujeres embarazadas y personas de color. Comienza como una neumonitis primaria sintomática, que después esta se va a diseminar y generar las molestias articulares, afectando más frecuentemente lo que son las rodillas. Hasta 30% hace una infección granulomatosa crónica de los huesos y articulaciones y zonas periarticulares. Aquí el diagnóstico sería con prueba serológica. También se pueden observar esférulas en el líquido sinovial y ya se confirma definitivamente con lo que es el cultivo. La blastomicosis, esta como la anterior, pues también se origina en los pulmones, que de este foco infeccioso primario ya se disemina y llega a afectar lo que son las articulaciones, más frecuentemente lo que es la rodilla, después tobillo, codo, muñeca y mano. Y esta rara vez es poliarticular, siempre es monoarticular. Y el diagnóstico también se realiza con lo que es cultivo. El tratamiento, pues dice que se tiene que hacer una combinación de dos. Del tratamiento médico, que podría ser afotericina B, con o sin flucitocina, tirazoles y los equinocandinas. Y esto se tiene que combinar con un tratamiento quirúrgico donde hay desbridamiento y drenaje abierto, o puede ser mediante artroscopía, y ya de ahí se aprovecha y se saca la muestra de líquidos y tejidos y pues se hacen los cultivos. En cuanto a la cándida, esta nos decía dos tratamientos diferentes. Primero es fluconazol de 400 miligramos al día por 6 semanas, o la segunda opción, anfotericina B, 5 miligramos por kilogramo al día por 2 semanas, seguida de fluconazol, hasta terminar pues el periodo. Ya luego continúan las artritis micobacterias, que ya este es el último. Esta se da por el agente Mycobacterium tuberculosis, y pues son de los casos de tuberculosis extrapulmonar, componen el 10 al 11%, donde afecta a los huesos y a las articulaciones. Como factores de riesgo se tiene que sea personas mayores de 65 años, mujeres, adictos a las drogas intravenosas, con enfermedades crónicas, inmunodeficientes. También que se tenga un nivel socioeconómico bajo, el alcoholismo y que haya estado encarcelado. Bueno, sí. Y pues también, lo más importante, venir de una zona endémica con tuberculosis. Entonces, es una monoartritis granulomatosa crónica y su diseminación se da por vía hematógena. Esta suele presentarse con cierto tiempo de latencia,
a la afección articular. Y ya una vez que se complica, puede generar lo que es una fístula cutánea. Aquí los síntomas comunes de la tuberculosis no siempre se presentan, por ejemplo, fiebre, y pues el diagnóstico puede ser con la prueba cutánea de tuberculina, que es positiva en el 90%, más lo del líquido sinovial, que ahí se encuentran entre 10.000 y 20.000 células por milímetro cúbico, biopsia sinovial y cultivo. También se puede complementar con lo que es el PCR y un estudio de imagen, preferentemente resonancia magnética. Y también puede hacerse el cultivo con tinción de bacilos, bueno, donde se van a ver bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, más frecuente, ya lo dije, la rodilla, después de esto le sigue la cadera y por último el tobillo. Entonces, este es un diagnóstico que hay que sospechar en personas que vienen de lugares endémicos y que tienen otros factores de riesgo de los cuales ya les mencioné. Aquí el tratamiento puede ser con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida por 8 semanas, ya seguido de isoniazida y rifampicina hasta completar los 6 meses de tratamiento. El tratamiento quirúrgico solo es necesario para reconstruir las articulaciones o en caso de la necesidad de drenar abscesos. Y ya, eso sería de mi parte. ¿Qué más, Marco, tenemos? Continúa el tema, doctor. No, es que nada más puso una compañera, son otros dos compañeros. Ah. ¿Sigue otro compañero o... Sí, sigue Abdiel. Órale, pues. Vamos a seguir con el tema. Lo siguiente es osteomielitis, que esta va a ser una infección caracterizada por la destrucción progresiva e inflamatoria del hueso. Va a haber necrosis y va a haber formación de hueso nuevo que va a involucrar el periósteo, la cavidad medular y el hueso cortical. Esta se puede dar por bacterias y por hongos y normalmente va a tener como un antecedente, un traumatismo, la colocación de una prótesis, un cuerpo extraño o alguna cirugía. En cuanto a la epidemiología, se desconoce la incidencia real, ya que esta enfermedad no es necesaria reportarla cuando se presenta, pero con la poca información que se ha recabado, se ha analizado que hay un predominio en el sexo masculino en los países desarrollados, en pacientes que tienen diabetes mellitus o que tienen VIH, y en cuanto a la forma en la que se presenta en los niños, se va a presentar con predominancia en huesos largos y en los adultos en vértebras y pelvis. En cuanto a la patogénesis y patología, pues todo va a comenzar con una colonización bacteriana, que esta se puede dar por vía hematógena o por contigüidad. Después de esto, las células fagocíticas van a intentar eliminar esas bacterias, por lo que van a producir radicales superóxido, sustancias proteolíticas y citotóxicas, y estas van a empezar a dañar el hueso. Y algo muy importante aquí es la irrigación de la placa epifisiaria, ya que las arterias nutricias, al dividirse en ramas y llegar hasta esta misma placa, aquí es donde va a haber sinusoides, y la pared endotelial de estos sinusoides no va a contener células del sistema fagocítico, por lo que va a ser muy fácil que ahí empiece a predominar la osteomielitis. Va a tener dos clasificaciones, una anatómica y una fisiológica. En cuanto a la anatómica, pues va a ser dependiendo de la zona en la que esté o la zona que abarque. El grado 1 se va a denominar como medular, el 2 como superficial, con una afectación cortical, sin afectación cortical completa. En el 3 va a haber una afectación cortical completa y también va a haber un segmento óseo incluyendo el endostio, y se va a extender hasta canal intramedular. Y la número 4 ya es una infección infiltrante en todo el segmento del hueso. Aquí podemos observar lo que les comenté. La tipo 1 pues está la intramedular, la 2 una parte del cortical,
La 3, toda la parte cortical y una parte medular. Y la cuarta, pues ya es una invasiva difusa. Y la subclasificación se va a dar debido al estado fisiológico. Se va a clasificar en A, en B local, en B sistémica y en C. La A, pues va a haber una respuesta fisiológica normal a la infección. La B, pues solo una alteración local. La B sistémica, pues va a ser alteración sistémica con una respuesta fisiológica normal a la infección. Y la C ya es una infección grave. Y pues lo que hay que resaltar aquí es que la infección grave ya puede ser, llevar hasta la amputación del miembro afectado. En cuanto a los agentes causales, en la osteomielitis hematógena, la infección suele ser monobacteriana y en la enfermedad por contigüidad, lo habitual es que sea polimicrobiana. Y los agentes causales más comunes van a ser Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativos, bacterias gram negativas y Finegoldia. Y aquí a la derecha pues tenemos una tabla que enlista todos los agentes causales, de los más frecuentes a los infrecuentes. En cuanto a situaciones específicas, se ha documentado que en prótesis y en osteomielitis provocada por prótesis y otros cuerpos extraños, los estafilococos coagulación negativa van a ser los predominantes. En los recién nacidos van a ser los streptococcus del grupo B y bacilos entéricos gram negativos. En pacientes pediátricos, sea más o menos de menores a 2 años, pero no recién nacidos, los streptococos del grupo A y los streptococcus pneumoniae. En la osteocondritis por punción del calcáneo, del tarso, del metatarso y en el uso de drogas intravenosas se aprecia mucho pseudomonas aeruginosa. Y en pacientes diabéticos con infección del pie se aprecia Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, enterococos y especies de Corynebacterium, que estos van a ser todos agentes aerobios. En cuanto a otros tipos de agentes menos comunes, están las micobacterias, Brucella, treponemas y también pueden llegar hasta parásitos. En cuanto a los datos clínicos, pues primero vamos a ver la osteomielitis aguda hematógena, que esta la clasificaba en pues, las manifestaciones clínicas en los niños y en los adultos. En cuanto a los niños, pues van a estar afectados niños de 3 a 15 años. En la mayor parte del tiempo, pero también pueden estar afectados los lactantes, que en esto se va a presentar como una enfermedad difusa. Puede que haya una presencia concomitante de artritis séptica, infección de los tejidos blandos, pseudoparálisis y fracturas. Y normalmente, o bueno, el 50% de los pacientes lactantes que tienen esta enfermedad, hay un antecedente, un traumatismo. En los niños mayores, ya que son de 3 años para arriba, es más localizada y la sintomatología que van a presentar es fiebre, escalofríos, letargia y bacteremia. Aparte a la exploración física, pues los pacientes van a presentar eritema, edema y dolor local, falta de movimiento y cuando se fuerce el movimiento, pues va a haber dolor. En cuanto a los adultos, este se va a presentar mayoritariamente en las vértebras toracolumbares. Va a afectar más a los hombres y con menos frecuencia va a afectar huesos largos, pelvis y clavícula. Esa se empieza a manifestar con un dolor en la espalda baja, que puede tener evolución hasta 2 años. Y cuando ya es grave, va a haber fiebre, sudoración nocturna y datos sistémicos de infección. Pero ya la complicación más grave que se puede desarrollar de este tipo de osteomielitis es que se presenten síntomas neurológicos, como el dolor espinal o que ya se empiezan a presentar paresias y parálisis. En cuanto a la osteomielitis secundaria, pues esto va a estar provocada por microorganismos introducidos al tejido durante algún procedimiento quirúrgico, por alguna lesión traumática, por artritis séptica adyacente, por mordeduras, por sinusitis o por alguna infección periodontal. Lo más normal es que sea por prótesis y desde que se empezaron a introducir las cirugías en las que se
se instala alguna prótesis con la prótesis de cadera, pues la osteomielitis secundaria empezó a darse al alza. Normalmente las manifestaciones van a comenzar un mes después de la inoculación. Sobre todo se van a presentar en fémur y tibia y los síntomas pues van a ser parecidos: inflamación, eritema, calor y dolor local. En la osteomielitis crónica, esta va a ser una osteomielitis que se presente con una infección que tiene una evolución mayor a 6 semanas. También pues va a ser secundaria a un traumatismo, que pueden ser fracturas sin consolidación, pueden ser huesos con una fractura ya consolidada, puede ser por diseminación hematógena o por infecciones postoperatorias. En esta también se van a presentar en la mayoría de los casos en tibia y fémur, y se van a manifestar con dolor, con fístula con drenaje crónico, eritema, edema y fiebre de bajo grado. Y el problema fundamental es la persistencia del foco infeccioso con patógenos viables en tejido necrótico, que haya secuestros o que haya cavidades que no responden al tratamiento antibiótico. Para hacer el diagnóstico de osteomielitis, pues hay que fijarnos en los antecedentes, que ya les comenté que pues, el antecedente más notable de todos estos puede ser que sea un traumatismo o alguna cirugía. El cuadro clínico que presentan, que pues si lo observamos es un poco inespecífico, pero ya al momento de relacionarlo con la exploración física, con estudios de imagen, cultivos y laboratorios, pues podemos llegar al diagnóstico. Lo importante de los laboratorios, que igual también es muy inespecífico, es el recuento leucocitario, que puede llegar a ser de 15,000 por microlitro. Y en cuanto a la BCG y la PCR, pues estas se van a encontrar elevadas, pero pues igual son inespecíficas. Al paciente se le tiene que hacer un estudio de imagen radiológico completo, pero pues ya lo que nos compete más a nosotros es la radiografía, que cuando es una osteomielitis aguda se va a poder observar una zona de osteolisis. Y en cuando es una crónica, pues va a haber áreas de hueso esclerótico denso por la índole vascular y necrótica del hueso osteomielítico. Y aquí en la imagen que les estoy mostrando, pues en el círculo se puede observar la osteolisis. Y para hacer un diagnóstico positivo, pues hay ciertos criterios, de los cuales están separados de los más específicos a los inespecíficos. De los específicos, debe haber solo un criterio presente, que sea supuración ósea en la cirugía o una remoción de fragmentos óseos desde la úlcera. En los medianamente específicos, es que haya hueso visible en úlcera, muestra de hueso con cultivo positivo, pero histología negativa ausente, o prueba de la sonda positiva. De estos debe haber 2 presentes. Y ya de los menos específicos debe haber 4 criterios presentes, que pueden ser rayos X positivos, una velocidad de sedimentación globular mayor a 70 milímetros por hora, sin otra explicación, úlceras que no curan pese a adecuada descarga y perfusión por más de 6 semanas, o úlceras de más de 2 semanas de duración con evidencia clínica de infección. Y en cuanto al tratamiento antibiótico, pues va a depender mucho del agente causal que se encuentre en el paciente. Pero pues como ya les comenté, lo más común es que sea por Staphylococcus aureus, en el cual se va a utilizar la dicloxacilina, 2 gramos intravenosos cada 6 horas. Y en caso de que no funcione, pues vamos a utilizar cefalotina, clindamicina o vancomicina. Y en caso de que el Staphylococcus aureus sea resistente a meticilina, se va a utilizar vancomicina en 1 gramo intravenoso cada 12 horas. Si no funciona, vamos a pasar a trimethoprim sulfamethoxazol más rifampicina. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues va a tener diferentes principios o diferentes etapas en las que se deben abordar. Para empezar, pues se tiene que drenar adecuadamente el tejido infectado, se debe haber un desbridamiento amplio, retirar cualquier material que sea de osteosíntesis y hacer un tratamiento de espacio muerto con colgajos o con otros tipos de materiales que ahorita les voy a mostrar.
Debe de haber un cierre completo de la herida y se debe de estabilizar la fractura infectada si es necesario. En cuanto al desbridamiento quirúrgico, pues este debe ser amplio, debe ser suficiente, debe extirpar las cicatrices fibrosas densas y también debe de ocupar la piel atrófica. Para la estabilización esquelética, esta se va a utilizar en todos que estén clasificados como tipo 4 fisiológico y en algunas que sean tipo 3. Se utilizan aparatos de fijación externa, se pueden utilizar también clavos cementados impregnados con antibióticos y se pueden utilizar injertos. En cuanto al cierre del espacio muerto, se deben de usar tejidos blandos pues, ya sean endógenos o exógenos, pero también hay otros materiales como los apósitos BAC y los rosarios, que estos pues van a ocupar todo el espacio muerto y aparte tienen la ventaja que se pueden impregnar con antibiótico. Y pues ya en cuanto al tratamiento con antibiótico, pues se les debe dar el tratamiento vía parenteral después de que se haga el desbridamiento. Debe durar 6 semanas. También hay una opción para el SARM, que puede ser la aptomicina. Y en pacientes tipo C, este se debe de suspender debido a que puede llegar a hacer más daño de lo que le está ayudando al paciente. Estos son los apósitos BAC para ocupar el espacio muerto. Y pues aquí también podemos ver cómo tiene un aparato de fijación con clavos para estabilizar la fractura. Pasando a la fascitis necrosante, esta va a ser una infección progresiva, poco común y letal que puede afectar cualquier parte del cuerpo, pero esta es más frecuente en extremidades, en especial en las piernas. Se va a caracterizar por afectar la fascia superficial, el tejido subcutáneo, grasa subcutánea con nervios, arterias, venas y fascia profunda. Cuanto a la epidemiología, pues esta es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad, pero va a predominar entre la cuarta y séptima décadas de la vida. Es predominante en hombres y también va a predominar en pacientes que son diabéticos, alcohólicos, que están inmunocomprometidos, son drogadictos o pacientes que tienen alguna enfermedad vascular periférica. Su mortalidad es del 20 al 47%, pero si el diagnóstico se lleva a cabo dentro de los 4 días desde la aparición de los síntomas iniciales, la mortalidad se puede reducir hasta el 12%. En cuanto a los agentes causales, pues son bastantes los que se pueden presentar, pero pues ya dependería de ver qué tipo de paciente o en qué condiciones está el paciente. Como podemos observar aquí, en pacientes inmunocompetentes, pues va a predominar lo que es Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Y cuando es un uso de drogas intravenosas, pues va a predominar el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, la Pseudomonas aeruginosa o algunos anaerobios. En cuanto a la fisiopatogenia, pues la forma polimicrobiana ocurre con más frecuencia en individuos inmunocomprometidos y la monomicrobiana es menos común y afecta a las personas saludables que refieren a historia de algún trauma banal. Los pacientes pueden presentar síntomas de sepsis, toxicidad sistémica o evidencia de inflamación cutánea con dolor desproporcionado al grado de inflamación. En las formas hiperagudas con sepsis severa evolucionan de forma rápida hasta el fallo multiorgánico y en las formas subagudas pueden permanecer indolentes con una rápida infección de tejidos blandos. La destrucción del tejido y la trombosis es causada por las toxinas, por antígenos y enzimas de estreptococos del grupo A y por la respuesta inflamatoria del huésped. En cuanto al cuadro clínico, se presentan normalmente como un proceso agudo y raras veces sigue un curso subagudo progresivo. La puerta de entrada suele ser una zona de traumatismo, como ya les había comentado. En un inicio se presenta eritematosa, tumefacta, sin márgenes claros, caliente, brillante, sensible al tacto y dolorosa. Después esta región se va a volver indolora debido a la anestesia secundaria, a la trombosis de los pequeños vasos sanguíneos y a la destrucción de los nervios superficiales. Las manifestaciones clínicas van a
comenzar aproximadamente en una semana después de iniciado el evento. Y las siguientes 24 o 48 horas se acompañan de eritema y de coloración púrpura. A las 72 horas la piel se torna brillante, lisa con flictenas con líquido serohemático y sin tratamiento la necrosis avanza y alrededor del séptimo día adquieren una coloración negruzca con costras. Al retirar estas costras se muestra la fascia y una secreción gris pútrida que va a ser equivalente a la necrosis. Para el diagnóstico, en un principio va a ser clínico y microbiológico. El aspecto hemorrágico de las lesiones y la aspiración de las flictenas y tejidos permite sugerir el tipo de infección. Y para hacer un diagnóstico con seguridad, este tiene que ser anatómico y se realiza durante la cirugía. Ahí se va a observar la necrosis de la fascia y mediante demostración de la tunelización. Los criterios diagnósticos patológicos van a ser necrosis de la fascia superficial, infiltración de la dermis profunda y fascia por polimorfonucleares, trombos fibrinosos en arterias y venas con o sin angeitis, presencia de cocos gram positivos en los tejidos afectados y ausencia de afectación muscular. Para las pruebas diagnósticas en los laboratorios vamos a observar una leucocitosis con desviación a la izquierda, se va a observar hipoalbuminemia, trombocitopenia, presencia de vasovados, hipocalcemia, va a aumentar la creatinina fosfoquinasa, van a aumentar bilirrubinas, creatinina, sodio, la proteína C reactiva y también se puede observar en el paciente una anemia intensa. En cuanto a la imagenología, en la radiografía simple se va a observar un edema de partes blandas y en caso de presencia de gas se debe descartar la presencia de clostridios o anaerobios no clostridiales. En cuanto a la tomografía y resonancia magnética, esta va a ser de utilidad para localizar el sitio y evaluar la profundidad de la lesión. En cuanto al tratamiento, pues tiene diferentes fases. Tiene el soporte hemodinámico, el quirúrgico y el antibiótico. Y aparte al paciente se le tiene que realizar diálisis, se le tiene que administrar una nutrición parenteral y hacer una corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas. También se tiene que hacer una elevación e inmovilización del miembro afectado. Debe de haber sedación, pues si el paciente está en dolor, sedarlo o darle analgésicos con opiáceos. En cuanto al soporte hemodinámico, este se debe iniciar la estabilización de la forma más precoz, en especial cuando existe una hipotensión o evidencia de disfunción orgánica. Para esto, pues hay que emplear aminas vasoactivas en caso de que el shock sea refractario a la reposición del volumen. Para el tratamiento quirúrgico, este va a ser la base de todo el tratamiento y su retraso es un factor determinante de mortalidad. Los objetivos del tratamiento quirúrgico van a ser confirmar el diagnóstico de sospecha, realizar la necrectomía, realizar un desviamiento quirúrgico extenso, drenar las posibles colecciones existentes y obtener el material para el diagnóstico histológico y microbiológico. En cuanto a la amputación, pues este va a ser necesaria en el 20% de los casos y suele requerirse cuando hay una infección fulminante, cuando hay afectación articular o cuando es persistente la infección pese al tratamiento quirúrgico y antibiótico. Y en cuanto al tratamiento por antibioticoterapia, pues hay muchas opciones. Está la ampicilina con sulbactam de 100 a 300 miligramos por kilogramo al día intravenoso y se va a dividir en 4 veces la dosis al día. También el siguiente es la piperacilina con tazobactam más clindamicina más ciprofloxacina. Y cuando la mayor probabilidad es que se trate de streptococos, un esquema alternativo es penicilina más clindamicina